Buenas tardes a todos, yo soy Nico y bueno, soy socio del Gas Marman desde hace varios años y soy instructor de instructores de apnea y hago pesca submarina desde los 7 años. Muy bien. Bueno, empezamos con la tanda de preguntas y la primera nos la hace Juliá y nos pregunta por el tema de los trajes. Dice, ¿laváis el traje, ¿laváis el traje aún sabiendo que no se va a secar para para la próxima jornada de pesca? Dice, aunque sea 1 o 2 días siguientes. Sí, yo siempre cuando acabo de pescar o salgo del agua lo lavo, porque por un lado le quitas la sal, que es lo que lo estropea, por otro lado lo limpias. em, Porque si no es más probable que se vaya quedando mierda dentro y te haga una infección. Y por otro lado, si lo dejas mojado, em, se comprime mucho más rápido. Entonces, lo suyo es ponerlo a secar, aunque sepas que no se va a secar del todo. Cuanto más se seque, mejor. O sea Muy que bien. sí, aunque dé palo, hay que Sí, hacerlo. no, es lo que toca Si realmente. quieres que te dure un traje. Bueno, la siguiente pregunta nos la hace Óscar Oide Pérez y nos pregunta que cómo te planteas un día de pesca y nos lo dice como refiriéndose a la competición. Dice, empieza por poca agua y vas tocando más a medida que vas pasando las horas. Eh, ¿te lo, ¿Te lo programas o planteas primero al agujero y segundo esperas? Normalmente, normalmente cuando se empieza una competición, tienes que ir a hacer esperas. Por ejemplo, si hay sitios de lisas y después tienes agujeros con molleras o tordos o sargos, primero tienes que ir cagando leches a por las lisas porque es lo primero que va a desaparecer. Y a primera hora ese tipo de pescado suele estar más tranquilo. Entonces, al principio cuando empieza la competición suelen haber carreras para llegar a la zona para hacer esperas, pillar todas las lisas que puedas y cuando ya no quedan, entonces te vas rápido a mirar los agujeros de mollera o de sargos antes que los demás. Normalmente planteo la competición así, pero depende de la zona, depende de las condiciones del mar y depende de si intuyo que alguien, por ejemplo, si tengo un mero de 5 kilos en un agujero, voy a ir primero y sé que alguien puede tener eso también, voy a ir primero al mero, porque, o sea, tienes que hacer un poco de estrategia en ese sentido. Pero en principio, ir primero a hacer esperas y después a hacer agujero. Nico, todo esto referente a si una competición está el mar plano o si está el mar movido, se refiere según está el estado del mar. Hombre, sí, depende, por ejemplo, si hay ola. ¿El qué, perdón? Ahora, vale, si hay olas, por ejemplo, es más fácil que el pescado tipo lisas, salpas, aguante, porque normalmente está el agua más sucia y entonces tienes un poco más de margen para ir haciendo esperas a poca agua. Si está plana y limpia, el tema, las esperas durarán menos. Entonces tienes que aprovechar rápido el tiempo a primera hora y luego salirte para afuera a mirar agujero. Si hay mala mar, puedes hacer esperas durante más tiempo o incluso durante toda la prueba, normalmente. Muy bien. Sergi Palaín nos pregunta, para mejorar los tiempos en apnea, ¿qué nos recomiendas? Os recomiendo, una cosa muy importante es mejorar la técnica, porque si tú tienes mala técnica, vas a consumir muchísimo más oxígeno. Entonces, el tiempo que tienes, el margen de apnea que tienes, el tiempo de apnea total, va a ser mucho menor, porque estás quemando mucho oxígeno con el hecho de bajar, aleteando mal, yendo mal lastrado, todo este tipo de cosas. O sea que muy importante para aumentar el tiempo de apnea es mejorar la técnica. Durante los cursos se hace golpe de riñón, se practica en la piscina para tener un buen aleteo. Entonces eso hace que te vuelvas mucho más eficiente. Volviéndote más eficiente, o sea, si tú con mala técnica haces 20 metros, con buena técnica igual haces 40.
y físicamente eres exactamente igual. Entonces ese aspecto es muy importante para mejorar el tiempo de apnea. Después, por otro lado, tienes que mejorar tu apnea, tu capacidad de apnea total. Entonces puedes practicar hacer apnea estática. Cuanto más practiques hacer apnea estática, tu sistema nervioso se adaptará específicamente a aguantar la respiración. Entonces, por ejemplo, yo cuando aguanto 6 minutos o 6 minutos y medio de estática, luego cuando aguanto pescando 2 minutos o 2 minutos y medio, para mi cuerpo, para mi cerebro, no, lo interpreta como que eso es muy poco tiempo, ¿sabes? Porque estoy muy acostumbrado. Entonces, hacer apnea estática, sea en seco, sea en piscina, también es muy útil. Y después, por último, ir mucho al agua. Si vas mucho al agua, cada vez estarás más relajado y ahí es donde para la gente que empieza normalmente está la gran diferencia. ¿Estás relajado pescando o no estarlo? Bueno. Boris Buldo nos pregunta, ¿cómo se podría trabajar la compensación sin pincharse la nariz? Pues eso es un tema que para mí es difícil de explicar porque yo no puedo hacerlo. Entonces, explicar algo que yo no puedo hacer, pues es más difícil. Pero os puedo explicar los ejercicios o toda la teoría que hay detrás y entonces podéis ir probando vosotros. Y bueno, he visto mucha gente que tiene mucha más facilidad que yo en hacerlo. El 99% de la gente no lo puede hacer. Eso se llama hands-free y el 99% de la gente de manera natural no lo puede hacer, un 1% sí puede. Y es, para que lo entiendas, es como ser capaz de levantar la ceja, ¿sabes? Entonces, ¿cómo le explicas a alguien levanta solo una ceja? Es, es muy Bueno, complicado. Entonces, se basa básicamente en tener control sobre todos los músculos faciales. Tienes que tener control y moverlos de manera separada. Por ejemplo, yo no puedo mover las orejas. Nunca he podido, nadie me ha explicado cómo hacerlo. No sé mover las orejas. Hay gente que, pum, un día lo pilla y durante toda su vida siempre puede mover las orejas cuando quiera, ¿sabes? Pero bueno, resumiendo, intentaré explicar un poco cómo funciona esto y intentaré no alargarme mucho. O sea, si luego alguien tiene preguntas, ya me lo puede decir por privado. Pero básicamente se trata de abrir. Aquí tenemos los tubos de Eustaquio, que es lo que comunica la cavidad que tenemos en la nariz, esta cavidad. A través de los tubos de Eustaquio comunica con el oído medio, bueno, para compensar el oído. Entonces, activamente lo que haces es abrir los tubos de Eustaquio, que para que nos entendamos es como un globo de agua de los niños, que normalmente está pegado, y cuando soplas se abre, ¿sí? Pues activamente, a través de unos músculos que tenemos en el paladar blando, que es una válvula que tenemos aquí, cuando conseguimos mover el paladar blando de una cierta manera, abrimos los tubos de Eustaquio y permitimos que se compense el aire con el oído medio. ¿Vale? Entonces, hay ejercicios que si vas haciendo de manera repetida y eres muy pesado, al cabo depende. Hay gente que lo pillará en 3 días, hay gente que se pasará meses, hay gente que igual nunca lo consiga, pero voy a ir explicando los ejercicios que hay que hacer para desarrollar fuerza muscular y sobre todo coordinación, de poder mover un músculo que antes no eras capaz de mover. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es mover la garganta todo lo arriba que podamos y todo lo abajo que podamos. Así. ¿Vale? Ahora quiero ver a todo el mundo cómo lo hace, ¿eh? No quiero ser aquí el único tonto. Porque se va a poner peor. bueno, Entonces, este movimiento es lo que va a dar la fuerza para que el aire se vaya hasta el oído medio, ¿vale? Es un movimiento muy mecánico.
esto es lo que va a hacer que el aire se vaya, compensemos. Entonces, primero hay que practicar esto. Entonces, hay una rutina, voy a ir explicando, de varios ejercicios. Entonces, esto tenéis que hacerlo durante 2 minutos. Intentar bajarlo al máximo e intentar subirlo al máximo. ¿Vale? Si sois hombres, veréis, hay gente que tiene ¿cómo se llama esto? Bueno, aquí el bultito. Entonces eso, intentar que suba lo máximo, que baje lo máximo. ¿Vale? Y que crear la máxima fuerza posible. Después, tenéis que hacer lo mismo con la lengua afuera. ¿Vale? Así. Ahora quiero ver a todo el mundo cómo lo hace. Entonces, con la lengua afuera tienes que ser capaz de subirlo y bajar. Después, y esto también lo haces durante 2 minutos. El siguiente ejercicio es, sacas la lengua. Todos estos ejercicios me lo explicó Adam Stern cuando estuve en Bali, hizo justo una presentación explicando eso. Lo sé por eso. Pero yo todavía no me he dedicado muchísimo tiempo a eso y no he conseguido que me funcione. Aunque él aprendió, él no sabía y después de hacer todos estos ejercicios, ahora puede hacerlo hondo. ¿Vale? Entonces, siguiente ejercicio, sacas la lengua, la doblas para adentro y tienes que hacer lo mismo. ¿Vale? Hay peña que le vendrán ganas de vomitar haciendo esto, es normal. Entonces, este movimiento con la lengua doblada para adentro es lo que hace que el paladar blando, por en medio, por la zona de en medio, haga este movimiento. Y esto es lo que va a hacer que abramos voluntariamente los tubos de Eustaquio, en principio. ¿Vale? Después, ahora quiero que bostecéis. Entonces, tú cuando bostezas, ¿no os ha pasado nunca que tú bostezas y de golpe notas que compensas? A ver. Bosteza. De golpe, cuando lo haces, hay un momento que pum, notas que algo se ha abierto o notas un pequeño clic. Entonces, es exactamente lo que tienes que hacer. Pero no hace falta que bosteces. Pues si tienes que ir bostezando bajo el agua, vas apañado. ¿Vale? Pero eso, bostezar e intentar encontrar la posición, intentar pensar qué está pasando dentro vuestro. Y entonces después, intentar, al bostezar, tenéis que notar como que el paladar blando por la mitad, ¿vale? Hace este movimiento de alguna manera. Cuando tenéis que tener la suficiente sensibilidad para notar cómo sube y luego intentar hacerlo sin bostezar, así. ¿Vale? Entonces, en principio, si ganas fuerza y control en este movimiento, consigues abrir los tubos de Eustaquio. Después, voy a ir rápido porque es un tema un poco largo, pero el siguiente paso es hacer Kapalabhati. Es un tipo de respiración que aumenta, lo hacen en yoga y aumenta el flujo sanguíneo en la zona de la cabeza. Entonces, lo que tienes que hacer es simplemente a través de la nariz, movimientos con el diafragma rápidos y cortos. Para exhalar no haces ninguna fuerza, simplemente dejas que te relajas. Tienes que ir haciendo. Entonces esto lo haces 30 segundos, haces Kapalabhati, 30 segundos descansas. Y esto lo haces 5 veces. Esto aumentará el flujo sanguíneo en la zona de la cabeza, entonces es más probable que los tubos de Eustaquio se puedan abrir. ¿Vale? Entonces, esto durante 5 minutos. Después tenéis que decir la letra A. Entonces, cuando dices la letra A, el objetivo es ser capaz de abrir los tubos de Eustaquio y eso lo notaréis porque este A resonará en el cráneo. ¿Vale?
Tío, tienes que irlo probando, ¿eh? Si no, no siento feedback. Es que, Nico, te voy a decir que hasta 20 metros bajo hands-free, ¿sabes? Ah, Y vale, pues nada, tío. agradezco los ejercicios y supongo que los socios también, pero de momento yo hasta 20 metros, si estoy limpio de mucosidad, no tengo problemas. ¿Y cómo Usa lo 20. haces? ¿Qué es lo que notas? Pues todo empezó lo típico cuando bajas una ventanilla de un coche y se te taponan los oídos, hacía lo que tú decías, de abrir la boca y luego es decir, a oídas he escuchado que masticar chicle pues va muy bien. O sea, trabajar la mandíbula, como estabas diciendo, pues Sí, va muy bien. exacto. Y yo ya te digo, si voy al agua limpio, de mucosidad, hasta 20, que es lo que suelo bajar, pues no me hace falta. Si voy con un poco de Vale. mucosidad, entonces sí, pero por lo demás. Bueno, eres uno de el 1% odiado por todos. Pero vamos, que apuntado quedan los ejercicios para ir practicando y ir mejorando. Vale. Eh, bueno, Entonces, Marfa, sí, es eso. Dices A y entonces la idea es conseguir abrirlo y que cuando lo abres te resonará el A en toda la cabeza. Se nota diferente. Y eso es que el tubo de Eustaquio está abierto. Para la gente que no sabe hacerlo como yo, em, que normalmente pensamos pinchándonos la nariz, bueno, tú lo puedes decir mejor que yo, pero es una compensación mucho más suave. No se nota tan agresivo como pinchar de la nariz, ¿no? bueno, yo simplemente que no puedo bajar, por ejemplo, si bajo, a los 3 primeros metros ya tengo que hacerlo, ya tengo que compensar en menos de 3 metros. Si paso de los 3 metros y no compenso, ya después no puedo Sí, hacerlo. pero quiero decir que no se siente como tan Sí, 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 fuerte. sí, 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 se escucha muy suave, pero se escucha como que se desentaponan los oídos, ¿sabes? Es muy Sí, sí, suave, sí. pero Pero para alguien que está acostumbrado a compensar tradicional, se nota como mucho más progresivo, por lo que me han dicho. sí, es muy suave. Yo noto muy suave. Si yo, por ejemplo, cojo de la nariz y lo hago con las manos, entonces sí que lo noto mucho más fuerte. Pero Claro. bueno, ya te digo, es Por eso que hay que, para la gente que no sabe hacerlo, que tenga en cuenta que no lo notarán tan pap, 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 sino que será más progresivo. consigo hacer el ejercicio hands-free, pero no mover las orejas, ¿eh, Nico? No Pues las muevo, no las consigo es mover. el siguiente paso. Bueno, Marfa Alcato nos pregunta, dice, para ti, de apnea en seco, los efectos... Dice, para ti, ¿qué ejercicios de apnea en seco son los más efectivos para alguien que se inicia? De apnea en seco, bueno, expliqué uno el otro día por el grupo y lo vuelvo a explicar por aquí porque es un ejercicio que me gusta mucho y se puede adaptar a todos los niveles y se trabajan varias cosas a la vez. Entonces cada uno, depende de su nivel, puede hacerlo de una manera o de otra. Primero cogemos 5 minutos para relajarnos, nos ponemos tumbados. Entonces ponemos un inicio de apnea cada 4 minutos, ¿vale? Por ejemplo, a las 8 menos 5 te pones a relajarte. A las 8 empezarás a hacer la primera apnea. A las 8:04 empezarás a hacer la segunda. A las 8:08 empezarás a hacer la tercera. Y así, y harás 8. Entonces, dentro de esos 4 minutos de margen, tú decides cuánto tiempo estás aguantando la respiración y cuánto tiempo tendrás hasta la siguiente, ¿vale? Por ejemplo, si aguantas 2 minutos, te quedarán 2 minutos para volver a aguantar, ¿vale? Entonces serían 2 minutos aguantando, 2 minutos respirando, 2 minutos aguantando, 2 minutos respirando, así 8 veces. Si tú tienes más nivel y quieres hacerlo más difícil, en vez de 2-2, lo que vas a hacer es 3 minutos aguantando y entonces te quedará 1 minuto para recuperarte y respirar, ¿vale? Entonces harás 3 minutos, 1 minuto, 3 minutos, 1 minuto. O si realmente estás empezando y tal, puedes hacer 1 minuto y medio y te quedarán 2 y medio, ¿vale? Entonces está muy bien porque es muy adaptable a todos los socios del club, depende del nivel que tengan, ¿vale? Muy bien. Esto es uno, y luego en mi página web
Si vais a, que es nicobujons.com, si vais al apartado de freediving, abajo de todo encontraréis otro ejercicio que es una tabla de relajación explicada paso por paso y estoy en proceso de subir varios ejercicios más, varias tablas. Así que nada, el que tenga tiempo y le interese puede entrar ahí y planificarse un entrenamiento para estos días. La siguiente pregunta nos la hace Jesús Alcázar. Dice, cuando llegas a una zona de pesca, ¿en qué detalles te fijas para saber si es buena zona, de meros, de entones? Dice, detalle del fondo, las piedras, comportamiento del pescado. Pues depende, por ejemplo, si voy a por dentones, me fijo sobre todo en la temperatura del agua. O sea, por ejemplo, imagínate en la Costa Brava, al dentón le gustan los bajos planos. Si es un fondo plano, un bajo que sube desde 25, ponle hasta 8, y en 8, 12, 14, 8 se queda plano, y tiene algún bloque, algún desnivel, pero es bastante plano, y hay castañuelas por encima, y justo la termoclina está a ras. Eso es el escenario perfecto para que hayan dentones. Para meros, me fijo en el tipo de fondo, en el tipo de agujero. Por ejemplo, en un bajo de la Costa Brava, intento como analizar el bajo y decir, vale, ¿qué agujeros hay aquí? ¿Qué agujeros realmente tienen cobijo para un mero? Y, por ejemplo, un ejercicio que es un poco friki, pero para mí es útil, es cuando estoy en la playa, por ejemplo, y hay una zona de bolos o una zona de un acantilado en la Costa Brava, fuera del agua, miro e intento ver dónde se metería un mero. Fuera del agua, ¿sabes? Pero entonces incluso puedes ir ahí y mirarlo y decir, aquí parece que va a haber agujero, pero no hay, es un agujero falso, ¿sabes? Entonces hay algunos agujeros que miras y dices, esto es la guarida perfecta. Entonces dentro del agua pasa exactamente lo mismo. En la Costa Brava suelen haber grietas verticales o una grieta transversal que ya ves que se mete para adentro y tiene hueco y hay oscuridad dentro, ¿sabes? Igual hay pescado pequeño, hay una morena, una mollera. Esas son las grietas perfectas para los meros. Y también bolos, las zonas de bolos. Si hay una zona de bolos y de golpe hay un bolo gigante, ves a mirar el bolo gigante. A veces no es tan sencillo, a veces es un bolo de mierda que de golpe hace un agujero guapo dentro. Pero bueno, los bolos grandes suelen ser buenos para meros. Y después, si son zonas de barras, normalmente eso es curioso porque siempre es así. Tal y como está hecho el fondo, a veces las barras están hechas de cuadrados. Son cuadrados de piedra. Entonces a veces ves, si te fijas, hay un cuadrado y luego al lado otro cuadrado y en medio hay una grietecilla muy fina que no es ni grieta, pero se intuye. Entonces allí, si miras por el caliente, es donde seguramente estará la grieta guapa y se abrirá para adentro. Y eso también le gusta mucho al mero. Pues nada, este verano todos a coger dentones y meros, ya tenéis Ahora ya técnica. no hay Ahora excusa. ya no hay excusa. Perdona, Mira que perdona, Nico, perdona, Adrián, un segundo. Me pregunta Marc Sí, que le ha faltado comentar los ejercicios de compensación en seco que se pueden hacer, que no sean de hands-free, como se pueden entrenar en vale. la compensación normal. Sí, no sé si me lo he dejado. Pero bueno, para compensar en seco, o para compensar en general, hay varios tipos de técnicas. Aunque tú veas que una persona se pincha la nariz y sopla, dentro pueden estar pasando muchas cosas diferentes. Para simplificar, para pesca submarina básicamente se utilizan dos. Una es Valsalva, que es empujando el aire, a ver, empujando el aire con el diafragma directamente. Entonces esto está aquí, la epiglotis abierta, esto sube para arriba, va directamente a esta cavidad y va hasta los oídos. Esto es Valsalva. Entonces hay mucha gente, sobre todo, que no está acostumbrada del todo a estar dentro del agua, que tiende a hacer Valsalva. Más o menos es 50%, 50%. La otra técnica es Frenzel, que es esta.
¿vale? Esto está cerrado, el diafragma de aquí para abajo, nada se mueve, ni nada hace fuerza, y simplemente mecánicamente empujo el aire y lo dirijo hasta los oídos, ¿vale? Entonces, para una persona que es principiante, lo que le recomendaría es que se pusiese la mano aquí, si se ve, aquí en el diafragma, que apriete, entonces que compense, como normalmente lo haría. Y si nota que esto sale para afuera, así, es que está empujando con el diafragma, está haciendo Valsalva. Y lo que debería hacer es hacer Frenzel. Para hacer Frenzel, bueno, tampoco me quiero enrollar con ese tema. Durante el curso también nos fijamos en eso mucho. Pero para hacer Frenzel lo que tienes que notar es que compensas y el diafragma no va a ningún lado, ¿vale? Esto tiene que estar cerrado. Para cerrar esto tienes que hacer así. ¿Vale? La epiglotis la puedes abrir o cerrar voluntariamente. Entonces que practique, todo se basa en practicar la coordinación de elementos independientes dentro de tu cara, ¿vale? Básicamente hay esto, que es la epiglotis, que se puede abrir o cerrar, y esto, que es el paladar blando, que lo puedes, si está relajado, está neutro, y si está extenso, está cerrado, ¿vale? El paladar blando es lo que dirige el aire hacia la boca o hacia la nariz. Por ejemplo, ahora respiro por la boca y ahora respiro por la nariz. Lo único que ha cambiado es la posición del paladar blando. Esa es su utilidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay un ejercicio muy bueno que es sacando todo el aire, sacar todo el aire que tienes dentro. Entonces compensar. Si haces esto y haces Valsalva, te va a ser muy difícil. Entonces es un buen ejercicio para practicar y desarrollar, hacer Frenzel. Y un buen ejercicio para la coordinación también. Y después hay otro que es un poquito más avanzado, pero bueno, lo explico, que es rápido. Para ese necesitas un Autovent o esto que es de Molchanovs, se puede comprar por internet. Que es un pitorrillo, le pones un globo, es bastante sencillo en realidad. Entonces, lo que haces es sacar todo el aire. Bueno, primero voy a hinchar el globo, cuando tenga el globo hinchado sacaré todo el aire, me pondré el globo en la nariz y lo único que tendré que hacer es abrir la boca y dejar que el aire salga por la boca, desde aquí pasará a la boca cuando yo quiera y me aseguraré de que no se va dentro a los pulmones, ¿vale? Entonces, hincho el globo, me relajo, sacaré todo el aire porque quiero comprobar si el aire se va a ir a los pulmones. Si acabo el ejercicio y tengo aire en los pulmones, es que lo he hecho mal, ¿vale? Ahora lo veréis más claro. Entonces lo que hago es esto. ¿Vale? He quedado guapo en el vídeo. Entonces este ejercicio es muy bueno, normalmente se explica para compensación profunda, que es más avanzado, pero es muy bueno porque tienes que tener esto cerrado, porque si no el aire se te iría para los pulmones, y tienes que abrir y cerrar esto voluntariamente, que suele ser el problema mayoritario a compensar. Entonces, a medida que lo haces, desarrollas memoria muscular y poco a poco vas encontrando la compensación más sencilla. Muy bien. Didac García nos pregunta, ¿nos podrías explicar un poco qué tiempo sueles hacer de recuperación y qué tiempos de apnea? Dice, efectuando algún tiempo de descanso al acumular cierta cantidad de bajadas en una jornada de pesca normal. ¿Y en una competición? Pues suelo hacer, pescando suelo hacer entre 1 minuto y medio y 2 y medio, más o menos, porque tampoco es necesario
hacer apneas súper largas. La apnea más larga que he hecho fueron casi 4 minutos, haciendo una espera 12 metros. Pero sí, con una apnea de 1 minuto y medio o 1 minuto y medio, 2 minutos, algo así, ya te da para muchas cosas. Si tienes buena técnica, eres eficiente, puedes pescar incluso hondo. Los tiempos de recuperación tienes que ir con cuidado y depende de la profundidad a la que estés más. Si estás de 0 metros hasta 10 metros, intento estar como mínimo el mismo tiempo que he hecho de apnea. Por ejemplo, si he hecho 1 minuto y medio de apnea en 8 metros, arriba voy a intentar estar 1 minuto y medio para recuperarme. ¿Vale? Entre 10 y 20 voy a estar el doble del tiempo. Por ejemplo, si estoy en 17 metros, y hago 2 minutos, pues arriba me voy a estar 4. ¿Vale? Entre 20 y 30, 3 veces el tiempo de apnea. Si haces 2 minutos a 27 metros, te tendrás que estar 6 minutos arriba. Y después, entre 30 y 40, 4 veces el tiempo. Si haces 2 minutos a 36 metros, arriba tendrás que estar 8. ¿Vale? Entonces, la teoría dice eso. Cada uno es diferente. Y, por ejemplo, un campeón australiano me contó que él tuvo un ataque de descompresión pescando entre 8 y 10 metros. Hizo una barbaridad de bajadas durante todo el día y tuvo un ataque de descompresión en muy poca profundidad. Nunca lo había oído antes. Yo la verdad es que pescando entre 10 y 20 metros estoy tranquilo. Incluso en competición a veces ha aumentado el ritmo y siempre nunca me ha pasado nada. Y más en verano que llego y me encuentro súper bien, súper rápido. Pero cuando pasas de 20 metros, entre 20 y 40, ya rondando los 30, tienes que ir con mucho cuidado con eso. Porque en pesca submarina es muy común que den ataques de descompresión. Tienes que hidratarte mucho y si estás cansado, ir con mucho cuidado. Y sobre todo si estás ya en cotas de 35 o 40, tienes que ir con mucho cuidado con las bajadas que haces. Porque es un poco jugar a la lotería. Un día no se sabe bien por qué. La ciencia detrás del ataque de descompresión todavía es un poco gris. Entonces, siempre es mejor tirar largo con los tiempos de recuperación y no arriesgarte. ¿Sí? Bueno, Gonzalo Rodríguez nos pregunta, hay 2 cuestiones que tiene, dice, para un principiante, ¿qué tipo de pescarías y qué tipo de pescado buscarías por Barcelona para ir desarrollando tu capacidad de apnea hasta que te permita hacer cualquier tipo de pesca a menos de 20 metros, con regularidad y éxito? Para alguien que empieza, yo creo que el primer paso es, con un fusil corto, hacer mucho agujero. Bueno, por lo menos así empecé yo. Un fusil corto y empezar a hacer agujero, e intentar buscar dónde se mete el pescado. Buscaría sargos, buscaría algún tordo. También depende de lo que te haga ilusión. Yo al principio cuando empecé cogía un sargo de 30 gramos y era la persona más feliz del mundo. Entonces, intenta encontrar siempre el pescado que te haga ilusión o que esté un poco por encima de lo que normalmente puedes coger. Y si es un sargo de 300 gramos, pues en Barcelona está lleno. O sea que básicamente empezaría pescando al agujero, intentando encontrar las oportunidades que te da el pescado y teniendo paciencia, cada vez siendo más sigiloso y nada, aprender bien la técnica, mirar un agujero, no hacer ruido, encender la linterna cuando tienes que encenderla, si no, no. Y desde ahí, a medida que empiezas a alargar tu margen en el fondo, empiezas a estar cómodo, empezar a hacer esperas. Y una vez puedes bajar, tarden 4, 5, 6, 7, 8 metros cómodo haciendo una espera, después puedes empezar un poco a combinarlo todo. Y entonces bajar,
ya por la pinta que tiene, mirar un agujero o hacer una espera y igual intuyes algo más lejos y empiezas a hacer un acecho hacia ahí y bueno, ya empiezas un poco a mezclarlo todo y a guiarte por el instinto. Y nos pregunta también Gonzalo Rodríguez de que, en el mismo sentido, si solo pudieras recomendar 2 ejercicios de apnea en seco y otro en piscina, ¿cuáles serían los que tú elegirías? Para un Bueno, principiante, vamos. de apnea en seco, los que he contado, que estarán en mi web en el apartado de freediving, ahí estarán explicados con calma. Pero básicamente, una tabla de relajación, que es aguantar hasta que tengas la primera contracción diafragmática, intentar extender el tiempo de relajación, que se llama, lo máximo posible. Entonces, eso es estar relajado, no tener tensión muscular, hacer una buena gestión mental de estando aguantando la respiración. Por ejemplo, el Humberto Pelizarri, que es uno de los mejores apneístas del mundo, dice que el primer paso cuando aguantas la respiración es no pensar que estás aguantando la respiración. Entonces, lo que pasa dentro de tu mente cuando estás aguantando y estás quieto, de golpe te viene todo. Entonces tienes que hacer una buena gestión de eso, tienes que saber distraerte y no pensar que estás ahí sufriendo, porque si no, no tienes nada que hacer. Entonces esta tabla es muy buena para eso. Luego la otra es la que he contado de los 4 minutos, con aguantar fijo cada 4 minutos. Y que esta combina, combina esa parte con empezaréis a tener un poco más de contracciones y entonces es un buen ejercicio para empezar. Y después, para piscina, un ejercicio muy bueno es, por ejemplo, coger 25 metros y tienes que salir cada minuto, por ejemplo. Depende de tu nivel, se puede ajustar. Pero, por ejemplo, estás aquí, empiezas, haces 25 metros por debajo. Eso siempre se entrena en el agua con alguien mirando, ¿vale? Por lógica y por seguridad. Si tienes 25 metros, vas 25 metros por debajo, subes. Entonces, si has tardado 30 segundos en hacer 25 metros, te quedarán 30 segundos para recuperarte y tendrás que volver a salir. Si, por ejemplo, vas muy rápido y tardas 10 segundos, te quedarán 50 segundos para recuperarte, ¿vale? Entonces, está bien para encontrar el equilibrio entre voy muy rápido y me reviento o voy muy lento y tengo muy poco tiempo para recuperarme. Entonces, es un buen ejercicio para ir mejorando la técnica y la gestión que haces de los movimientos también, de conocerte mejor a ti mismo. Y eso lo haces 8 veces, ¿sabes? Entonces, a medida que repites y a medida que, hostia, así gasto menos, ¿sabes? Así llego más sobrado, prefiero llegar, y entonces todo eso empiezas a ver cómo tu cuerpo funciona y es un trabajo que tienes que hacer tú. Y a medida que haces repetición, 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 mejoras la técnica. Alberto nos pregunta, dice, ¿cómo calculo el tiempo de recuperación entre apneas? Dice, ¿hay algún ratio de tiempo de apnea regulación mínima? Bueno, esto es un poco lo que hablabas antes, ¿no? Sí. Sí, básicamente es lo que he contado. Coger entre 0 y 10 el tiempo que has hecho de apnea mínimo y luego ir multiplicando ir multiplicando el tiempo por la profundidad que has hecho, básicamente. Mario Cuenda pregunta, haciendo entrenos en seco en casa, cuando llego a mi máxima, noto las contracciones del diafragma. ¿A qué puede ser debido, Nico? ¿Otra vez? Dice Mario Cuenda que haciendo entrenos en seco en casa, cuando llega a su máxima, noto como contracciones del diafragma. ¿A qué puede ser debido? ¿Nota contracciones? Sí, del diafragma. Bueno, es normal. O sea, una apnea estática está hecha de 2 partes. Bueno, cualquier apnea está hecha de 2 partes. La primera parte es la fase de relajación, en la que no tienes contracciones y todo va bien y es fácil. Y luego la segunda parte es desde que empiezas a tener la primera contracción hasta el final de la apnea. Perdona, Nico. Mario se refiere a que no las nota. O sea, él llega, hace su apnea
llega a su máximo, no puede más y no ha notado ningún... Vale, entonces, eso puede ser por dos motivos. Primer motivo, porque no ha llegado a su máximo, que seguramente es ese motivo. Todavía está muy lejos de su máximo. Claro, le tendríamos que preguntar a Mario, ¿por qué es tu máximo? ¿Sabes? Porque no puedes más. Entonces lo que le falta es acostumbrarse a aguantar un alto nivel de CO2, que es el gas que acumulas cuando estás aguantando la respiración, y es lo que te provoca estar incómodo y tener ganas de respirar. Entonces, si él acaba la apnea porque se siente fatal, es porque seguramente le falta tolerancia al CO2 y le falta entrenar a su cabeza y a su sistema nervioso con un alto nivel de CO2. Entonces, todo el mundo lo pasa mal cuando aguanta la respiración mucho tiempo. Cuando haces apnea estática es el deporte de sufrir. Lo que pasa es que tienes que saber poco a poco, a medida de ir repitiendo, acabas gestionando ese dolor y ya no es dolor ni incomodidad, es algo sobrellevable, ¿sabes? La otra opción es que realmente llegue a su límite, que su límite es hipoxia, que es cuando el nivel de oxígeno está demasiado bajo y entonces te desmayas, tienes una samba o un síncope. Si ese es el límite del que habla Mario, entonces es 99% seguro que esté hiperventilando y 1% seguro hay muy poca gente que puede llegar a un límite hipóxico teniendo muy pocas contracciones. Pero es menos de un 1%, yo diría. Es algo muy raro. Entonces, seguramente no ha llegado a su límite y si ha llegado a su límite es porque ha hiperventilado antes. Cuando tú hiperventilas, lo que haces es bajar el nivel de CO2 y entonces te llega la alarma, te llega la incomodidad más tarde, cuando ya estás cerca del límite real. ¿Vale? Va. Entonces lo que le diría a Mario es, tranquilo, todavía no estás en tu límite y no hiperventiles antes de aguantar. La siguiente pregunta nos la hace Chusky. Dice, algún día después de dormir mal, cuando me meto en el agua, cuesta alargar las apneas hasta llegar a lo que normalmente suelo hacer. Pero después de 2 o 3 horas, yo ya noto plenitud, o eso creo. ¿Es seguro hacer esto? No. Definitivamente. A ver, cada uno es diferente. Por ejemplo, el otro día vi una entrevista de Pelizarri, uno de los mejores apneístas de la historia, y él decía que este tío baja 150 metros o más. Es muy bueno, es de los mejores que han habido. Y él dice que, y obviamente pesca muy hondo, pero antes de pescar hondo tiene que entrenar, o sea, tiene que calentar ese día a 8, 10, 12 metros, ¿sabes? Entonces, cada uno tiene una manera de funcionar diferente y hay que escuchar al cuerpo. Pero claro, lo que pregunta Chusky ahora es como decir, si yo vengo de empalme y no he dormido nada y estoy hecho polvo y cojo la moto y me pongo a 300 por hora en la autopista, ¿es seguro hacer eso? No, la No, verdad es que no. no, porque tienes peores reflejos, estás más cansado, tienes fatiga. Entonces, bueno, de hecho, en el Campeonato del Mundo de Niza, en Francia, el último campeonato del mundo de apnea, los estaban entrenando, entonces tú marcas por ejemplo, yo voy a bajar 112 metros, por decir algo. El día de la competición tienes que bajar 112 metros, pero ese día hacía mucho frío y por un desajuste de la organización empezaron todos un poco más tarde. Entonces empezaron a hacer estos buceos muy profundos con mucho frío y cansados. Entonces hubieron muchísimos accidentes en ese campeonato. Entonces, claro, si Chusky normalmente puede pescar, bueno, yo lo pesco mucho con él, puede pescar a 26, 28 metros en peso constante y un día sale de trabajar y está cansado, lo que le diría es, pes con cuidado, vete a menos agua, tómatelo con calma y siempre escucha tu cuerpo. He visto muchos grandes pescadores volver al puerto después de poco tiempo de haber salido, porque ese día no estás bien.
¿sabes? Entonces, nada, que ahora que es papá, que vaya con cuidado con eso. Sí, 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 sí. Bueno, en definitiva es esto la pesca. Siempre hay que ir con mucho cuidado y escuchar a tu cuerpo es lo más importante, vamos. Miquel Queral nos pregunta, desde hace unos años siempre hay un oído que me cuesta más de compensar que el otro y a media jornada me produce dolor. ¿Hay algún ejercicio o entreno que yo pueda hacer en casa para mejorar este aspecto? Me comentaste hace tiempo un aparato que era como un globo en la nariz. Bueno, esto es lo que supongo que habrás enseñado antes, pero no recuerdo cómo iba. Vale, pues sí, lo que le diría, el problema es que si es solo un oído y pesca desde hace tiempo y siempre tiene problema en un oído, es posible que ese del tubo de Eustaquio, el tubo de Eustaquio puede ser más recto, puede ser más torcido, haga más curva. Cuanta más curva tienes, más problemas tienes para compensar. Por ejemplo, la gente que compensa sin manos suele tener el tubo de Eustaquio más recto. Yo seguramente lo tengo bastante torcido, ¿vale? Entonces, él es probable que tenga algún tipo de forma del tubo de Eustaquio o que sea más estrecho de la cuenta, alguna historia así, y entonces por eso suele tener problemas en ese oído. Yo, por ejemplo, los senos, que son cavidades aquí del cráneo, en este de aquí de la izquierda es como el doble de pequeño que este. Y siempre que tengo sinusitis tengo problemas aquí. Lo que le diría es que se vaya a un otorrino, le hagan un escáner del cráneo, de cómo está hecho todo por dentro y de los tubos de Eustaquio, y entonces verán si realmente qué forma tiene y tal. Como ejercicios que pueden hacer para mejorar eso, es lo que he explicado para no hands, para compensación sin manos, porque lo que hace eso es facilitar la abertura del tubo de Eustaquio y, y luego el ejercicio del globo para tener coordinación. Es posible que mucha gente que baja y se pone nerviosa o esté pescando a una profundidad más grande de la que está habituado, el paladar blando lo cierre involuntariamente por tensarse y entonces que empiecen a haber problemas de compensación. Muy bien. Oriol Fontova pregunta, ¿has tenido alguna vez algún susto haciendo apnea? ¿Iba alguien contigo? No, nunca he tenido ningún susto. ¿Y Solo, alguien con quien haya sido que haya tenido algún susto imprevisto? sí, eso sí, bastantes. Eh, yo haciendo apnea nunca he tenido ningún susto, lo que sí que he tenido es alguna samba haciendo apnea estática, pero siempre con seguridad, claro. Y haciendo apnea he visto varios accidentes, he rescatado a varias personas. Pescando he visto un par de síncopes, pero siempre que pescamos hondo, bueno, siempre que pescamos en general y sobre todo hondo, tiene que haber alguien ahí, porque un síncope es un accidente que no es nada grave, es simplemente un reflejo de tu propio cuerpo para salvarte, para que vuelvas a respirar, de hecho, pero como estás debajo del agua no puedes volver a respirar, ¿vale? Pero no hay que confundir un accidente, por ejemplo, un paro cardíaco, tienen que hacer el RCP, esto sí que es grave porque el corazón no te funciona. Un accidente, un síncope en apnea, tu cuerpo funciona perfectamente, tu corazón sigue bombeando, tienes oxígeno en todos lados, simplemente lo que has hecho es bloquear el sistema respiratorio. Si hay alguien arriba y te da bueno, hay un protocolo a seguir que se explica durante los cursos, si se hace ese protocolo paso a paso, es muy probable, muy seguro de que esa persona vuelva a respirar, porque es lo que tu cuerpo quiere, está deseando, ¿vale? Entonces, sí, he visto accidentes, el peor que he visto es en Egipto, en el Blue Hole, que un síncope a 20 metros, un hombre que bajó a 80 y en la subida a 20 metros le dio un síncope por un edema pulmonar, porque de golpe te baja la saturación de oxígeno y entonces lo tuvieron que subir desde 20 metros y bueno, arriba se empezó a poner más azul de la cuenta y claro, es una movida. Y esos segundos pasan muy largos y muy cortos a la vez. Por eso es importante tener el protocolo de seguridad muy claro y tener memoria muscular en lo que tienes que hacer.
y aunque estés acojonado, porque en ese momento te acojonas, que sepas exactamente lo que tienes que hacer y por qué. Eso es muy importante. En los cursos de apnea se repite una y otra vez, una y otra vez. Bueno, son 100% recomendables, ¿eh? Los cursos de Nico en cuanto a tema de seguridad. La verdad que se aprende mucho. Uriol Bonilla nos pregunta, he visto alguno de tus vídeos, Nico, de buceando o pescasub. Dice que se limpian la nariz y senos con soluciones salinas. Antes de iniciar una jornada, ¿sueles hacerlo tú para ir a grandes profundidades? ¿También lo haces? ¿Lo recomiendas? Y una pregunta rápida, ¿cuál es tu récord de profundidad? Vale. Bueno, la primera pregunta, aquí la respuesta es simple. Si algo funciona, no lo toques. Si yo un día puedo compensar y no tengo mocos, no me meto nada por la nariz. Porque todo lo que te metas, aunque sea suero fisiológico, es más susceptible de que te inflame todo el tejido blando que hay por dentro. Entonces, cuanto menos te toques, mejor. Si tienes mocos, yo por ejemplo, cuando tengo el típico constipado, luego tengo sinusitis, entonces sí que hago lavados con suero, e intento sacar el máximo de mierda para afuera. Entonces sí es recomendable, no tiene nada de malo eso. Suero fisiológico de la farmacia con una jeringuilla. Luego te venden ahí mil y una historias de sprays y tal, pero lo que va mejor es suero fisiológico, una jeringuilla, llenas la jeringuilla, te pones tumbado en la cama, te pones el suero así y dejas que se vaya por dentro, que se te vaya a los senos sobre todo y que te limpie. Luego lo puedes hacer cada noche y ya está. Si no, también la lota nasal, que es un aparato cerámico de plástico que le pones agua tibia de botella, porque si no puede tener un poco de mierda, y le pones sal del Himalaya, en teoría, porque no tiene cloro. Entonces la pones por aquí, eso, el agua se te va por todos lados y te sale por el otro agujero de la nariz. Entonces eso, no sé cómo lo hicieron, no sé si lo hicieron los árabes, no tengo ni idea del origen, pero realmente te limpia todo. ¿El récord de Y profundidad, Nico? bajé 55 en peso constante en Egipto hace 3 años, me parece. Pero nunca he tenido el tiempo, bueno, nunca he tenido el dinero suficiente para tener tiempo para entrenar durante un periodo largo y poder adaptarme a la profundidad. Y es básicamente lo que me está limitando ahora. Pero físicamente creo que puedo bajar mucho más hondo. Lucky Liberto nos pregunta, cuéntanos cómo empezaste y qué tal fue cuál fue tu precursor en Europa y fuera para llegar a ser el instructor SSI más joven de España. Bueno, instructor de instructores. Hay que puntualizar lo que es importante, ¿eh? Instructores hay muchos en España. De instructores me parece que solo hay 5. Me parece que solo hay 5. O 4, 5, 6 o algo así. Poca gente. Y en el mundo, cuando yo hice el examen, que lo hice el año pasado, solo habían 70, me parece. En todo el mundo. Y me parece que cuando yo lo hice era el más joven, que tenía 26. Ahora ya creo que hay uno más joven, un alemán, que nada, tendré que hacerle una visitilla. Y bueno, ¿cómo llegué ahí? Pues empecé a pescar con 7 años porque me encontré un fusil de pesca submarina en la basura en Tarragona, donde veraneo, y con un amigo más mayor cogimos el fusil y nosotros estábamos ahí con un tenedor intentando coger pulpos cada día. Y cuando vimos eso fue como, ¡buah! Como descubrir América. Y cada día me levantaba y directo al agua. Y de hecho, el primer día que nos metimos con un fusil, mi colega sacó una lisa que debía estar ahí medio muriéndose y nos pensamos que era un palometón. Y ya, claro, nos pegó un subidón de adrenalina que pues hasta el día de hoy me ha durado. Y cada día en el agua, me obsesioné un montón cuando era pequeño. Hice la primera social cuando tenía 12 años. Y cuando tenía 12 años me hice muy amigo de Omar, que es socio del club. Y bueno, yo era un niño de 12 años, pero él era mucho más mayor. Pero me adoptaron
supongo que pensaron, en plan, ¿quién es este niño tan friki, no? Y me empezaron a llevar ahí con ellos muy a menudo, y entonces a partir de ahí ya empecé a aprender. Luego, nada, también estar en contacto con Ruber, con Chusky, con Arnau, con Juan Clemente, también he ido bastante. Y nada, al estar en contacto con grandes campeones, pues vas aprendiendo de ellos. Estuve compitiendo aquí un poco y después ya en 2014 me fui a Tailandia y me saqué todos los nivel 1, nivel 2, nivel 3, me hice instructor, estuve ahí trabajando, al final estuve 2 años y entonces haciendo un montón de cursos. Y ahí es cuando realmente, cuando fui a Tailandia, conocí a Florian, que es un francés que aguanta 10 minutos y medio, que es un poco mi hermano mayor o también mi ídolo. Y él como me apadrinó un poco y me enseñó todo lo que él sabía. Y luego a partir de ahí pues he ido conociendo a Adam Stern, australiano, Alexei Mochanov, el campeón del mundo, he ido conociendo los grandes campeones y pudiendo aprender de ellos y haciendo algún curso con ellos, ayudándolos y así. Ahora, por ejemplo, ayudo a Miguel Lozano, que es la leyenda. Y nada, el año pasado me ofrecieron si quería hacer el examen de instructor de instructores y dije, bueno, ya que llega hasta aquí, pues de perdidos al río. Y nada, lo hice, fue bien y aquí estamos. Bueno. Marcos Becerro, ¿hay algún síntoma o aviso presíncope? El síncope es muy traidor. O sea, los síntomas de un presíncope son el CO2. Un alto nivel de CO2 te hace sentirte fatal, entonces empiezas a tener contracciones diafragmáticas, empiezas a tener necesidad de respirar. La necesidad de respirar y todo el sentirte mal es los síntomas de un presíncope. Lo que pasa es que si tú eliminases el CO2, ¿vale? Tu cuerpo no puede notar el nivel la cantidad de oxígeno que tienes, sino que nota la cantidad de CO2 que tienes, ¿vale? Entonces, depende de la manera en la que tú respires, puedes controlar ese nivel de CO2. Pero bueno, resumiendo, si tú eliminases ese CO2, no tendrías ningún aviso. Lo único que notas antes de un síncope es un subidón, básicamente, porque tu cuerpo, para protegerte, segrega endorfinas y te sientes de puta madre. Entrenaba con Das un un globo, sueco, ¿no? que hizo nivel 1 y nivel 2 conmigo, somos muy amigos, y estábamos entrenando en la piscina y había un montón de abuelas haciendo aquagym por ahí, y el tío, estábamos entrenando apneas estáticas largas, y el tío le cogía en cada apnea le cogía una samba, que es una pérdida del control motriz, y te pilla un subidón de la leche cuando te pasa eso. El tío se ponía ahí a pegar gritos y claro, toda la piscina mirándonos. Entonces es muy traicionero el síncope. Pues lo que notas es pérdida de visión, empiezas a ver negro, empiezas a ver colorines y se te duermen las manos, las extremidades. Eso es lo que se nota más. Y luego que notas como felicidad o subidón. Pero es muy traicionero. Por eso es muy importante hacer un tipo de respiración adecuada antes de bajar y saber lo que estás haciendo, porque la inmensa mayoría de pescadores submarinos hiperventilan para bajar el nivel de CO2 y eso es muy peligroso, sobre todo si pescas hondo o a una profundidad a la que no estás acostumbrado. ¿Y cuáles son los síntomas de un accidente de descompresión y qué tiempo de acción hay? Nos pregunta. Los síntomas de un accidente de descompresión son muy diferentes, depende del ataque de descompresión. Básicamente, voy a intentar explicar cómo funciona más o menos un ataque de descompresión. No sé si vamos bien de tiempo, me estoy enrollando un Sí, poco. Nico, no, vamos bien, Nico. Sí, sí. Básicamente, antes se pensaba que cuando hacías buceo empezaron a haber un montón de casos de ataque de descompresión
Y eso es porque estás respirando en profundidad un aire que está comprimido. Entonces la absorción que tiene tu cuerpo de nitrógeno es muy alta, ¿vale? Haciendo apnea se pensaba que era imposible. De hecho, me acuerdo de una historia de Pedro Carbonell, que le cogió un ataque de descompresión, fue como de los pioneros, y fue al hospital y le dijo, está haciendo pesca submarina, creo que tengo un ataque de descompresión. Y el médico le dijo, no, tú no tienes eso, es imposible. Y lo querían mandar para casa. Y al final lo consiguieron convencer a los médicos para que lo metiesen en la cámara y se salvó. Pero, entonces, ¿por qué el nitrógeno, un ataque de descompresión es exceso de nitrógeno en los tejidos de tu cuerpo? Entonces eso, cuando tú subes o bajas, el aire se expande. Entonces, cuando tú estás abajo tienes una cantidad más alta de nitrógeno de la habitual. Cuando tú subes, ese nitrógeno se expande, como todos los gases, y entonces eso puede crear una burbuja en un tejido blando o en el torrente sanguíneo, ¿vale? Entonces, si se te hace una burbuja en el torrente sanguíneo y se te va al cerebro, se te va al corazón, puede significar la muerte. O puede significar que te da un chungo en la cabeza. Por ejemplo, un ataque de descompresión súper famoso en un intento de récord de profundidad. Este hombre ha tenido que volver a aprender a leer y a escribir y a andar. O sea que lo dejó bastante tocado. Luego hay ataques de descompresión que si se tratan rápido o si tienes suerte, se pueden quedar en un susto y no pasa nada más. No sé, bueno, básicamente, el motivo, tampoco me quiero poner muy científico, pero el motivo por el que el nitrógeno entra a tu cuerpo, pasa a tu cuerpo, es porque... Voy a hacer un dibujo rápido. Para que lo entendáis, porque mucha gente no sabe por qué el nitrógeno pasa a tu cuerpo. Entonces, vale, imagínate que esto es dentro de los alveolos del pulmón, ¿vale? Que es donde se produce el intercambio gaseoso. Aquí tienes moléculas de nitrógeno. Y esto está a una presión normal, por así decirlo. Esto es gas, es la parte del alveolo donde hay gas, ¿sí? Donde hay aire, y esto es líquido. Aquí esto es sangre. Esto es la parte de sangre, esto es la parte de gas que hay en un alveolo. Cuando tú bajas hondo, esto tiene que estar equilibrado, ¿vale? Siempre está equilibrado. Cuando tú bajas hondo, esto se va a reducir a causa de la presión porque el gas se comprime en profundidad, pero el líquido no se comprime. Entonces lo que tendrás aquí es un exceso, o sea, más densidad de moléculas de nitrógeno que aquí. Entonces las moléculas de nitrógeno pasarán al otro lado, ¿vale? Entonces, cuanto más tiempo estés en profundidad y más hondo estés, más presión haya, más cantidad de nitrógeno pasará a la sangre. No sé si ha quedado claro. Sí, ha quedado claro. O Marta, usted te pregunta que qué día de pesca escogerías como el mejor de tu vida y qué día de competición y qué sacaste. Vale, espera, que me he dejado una cosa importante con los ataques de descompresión, que es que si alguien sospecha de un ataque de descompresión, los síntomas pueden ser muy diferentes. Pueden salir manchas en la piel o puedes tener dolor en las extremidades, puedes notarte extremadamente cansado o puedes tener pérdida de equilibrio. Incluso he visto un caso de sordera, ¿sabes? Entonces, si tú has hecho el burro en profundidad, sospechas que tienes un ataque de descompresión, lo primero que tienes que hacer es oxígeno puro. El oxígeno puro es el santo grial de los apneístas. Y en la pesca submarina se utiliza muy poco. Y no debería ser así. Es así porque la gente no sabe muchas veces lo que hace. Pero oxígeno puro en todas las barcas de cualquier pescador que va a hondo debería haber una botella de oxígeno puro.
De la que tengas dudas, te lo metes. Daño no te va a hacer. Muy buen consejo, Nico. Bueno, te repito la pregunta de Sí, Omar, perdón. que te dice que qué día de pesca escogerías como el mejor de tu vida y qué día de competición y qué es lo que sacaste. Eh, de día de competición, tengo 2 muy buenos recuerdos, que son 2 campeonatos por equipos. El primero fue con Omar, y Jordi Méndez, otro chico, que quedamos cuartos de Cataluña por equipos y entonces nos dio plaza para ir al Nacional, eh, que fue un campeonato de España por equipos en Gran Canaria. Y para mí fue un sueño cumplido, un sueño hecho realidad. Porque, bueno, la verdad que Omar fue el que tiró del carro, básicamente. Yo le ayudé a mirar zona y cogí alguna cosilla, pero él fue el que pegó el pesquerón y el que... Bueno, quedamos cuartos de España en Gran Canaria, que es el mejor resultado para mí hasta el momento. Y estaba ahí todos los cracks, estaba Xavi Blanco, ganó Raiko, estaban, no sé, los mejores. Y nosotros fuimos ahí, también vino Chusky de barquero y estuvimos ahí de pachanga en el barco, todo el mundo ahí se fue cagando leches a mirar una seña, luego la otra, y nosotros nos quedamos en la misma zona todo el día, ahí con musiquita, grabando, diciendo tonterías, y de golpe empezamos a sacar, bueno, Omar básicamente empezó a sacar, y de golpe subió y dijo, tú, que se puso a chillar como un loco, y dijo que ha pillado un Tayams, una anjova grande. Y entonces ya bajó Jordi, la remató y ya cuando la sacó la metimos en la nevera y cuando miramos dijimos, no sé lo que están llevando los demás, pero aquí hay mucho pescado, ¿sabes? Y al final quedamos cuartos de Muy España, bien. básicamente gracias a Omar. Y, Vale, y después otro campeonato que quedamos terceros de Cataluña por equipos, que ahí fue la primera vez que íbamos Ruber, Omar y yo, y Chusky de barquero. Chusky no pudo competir. Y, y fue como la primera vez que yo y Ruber empezamos a tirar más del carro, ¿sabes? Y tengo un muy buen recuerdo de ese campeonato, porque fue en Mataró, con agua muy limpia, salió todo perfecto. Cogí una lisa en la última bajada que pensaba que la había fallado y fue como un día perfecto. Y, y nada, de mejores días de pesca no sabría decirte porque hay un montón y realmente cuando hace muchos años igual cogía algo que ahora no me hace nada de ilusión y era el mejor día de mi vida, ¿sabes? Entonces, si comparas la felicidad que tuve en un momento o en el otro, ese seguramente fue el mejor día de mi vida de pesca, ¿sabes? Así de días épicos, eh, bueno, con Omar he tenido un montón diferentes, con Juan Clemente también he tenido días muy buenos, con Ruber también, con Chusky también, con Arnau también, no sé, he tenido muchos y cada uno diferente. El verano pasado, con Chusky y Ruberes estaba de barquero, fuimos a pescar hondo y fue un día de la hostia, el mejor día del verano y de los mejores de mi vida. Sacamos 4 meros y un salgo real, pescando hondo y estuvo muy guapo. El último mero se quedó ahí enrocado a 36 metros y las pasamos putas para sacarlo, pero al final salió y fue un día muy bueno. ¿de qué pesos eran, Nico? Si es mucho preguntar, los meros. Eh, un- el mero más grande hizo 8 kilos, casi 9 kilos, me parece, 8 kilos Casi y nada. pico. Y luego había otro de 4, otro de 3 y otro de 2,5. Y un salgo real de 2,5, me parece. No vimos mucho pescado, pero lo que vimos lo cogimos y fue un día muy, muy bonito. Bueno, para finalizar la última pregunta nos la hace Carsten Gobel. Dice, a mí no me molesta tanto las contracciones que se sienten en el diafragma, pero sí me molesta en la garganta. Es como un reflejo náuseos para exhalar. ¿Es la misma cosa? ¿Hay alguna técnica para suprimir este sentimiento aparte de tratar de relajarme en general?
Muchas gracias. Sí, es la misma cosa. Normalmente cuando tú aguantas la respiración, el primer síntoma de querer respirar otra vez, de cuando el CO2 sube y tú no estás acostumbrado a eso, el primer síntoma es ganas de tragar, porque lo que está haciendo tu cerebro es enviar señales de que abras esto, de que abras la epiglotis para volver a respirar otra vez. Entonces eso es como lo primero que se siente. Después de eso suele venir las contracciones, pero forma parte de lo mismo. Y trucos para calmar eso es volverte más flexible. Cuanto más flexible es tu caja torácica, menos nota las contracciones diafragmáticas. Porque imagínate un tío, un culturista que está cuadrado y que está todo tenso, cuando tenga una contracción se moverá entero, ¿sabes? Si te imaginas un tío que hace yoga, que es súper flexible, cuando tenga la contracción, la flexibilidad de la caja torácica absorberá ese movimiento. Entonces, a medida que te vuelves más flexible de la caja torácica y el diafragma, absorbes mucho mejor las contracciones diafragmáticas, las llevas mucho mejor y gastas menos oxígeno. También la relajación es muy importante, porque si tú estás tenso, por más flexible que seas, no permites a que los músculos absorban el movimiento. Estás rígido tú. Entonces, básicamente lo que le diría es hacer estiramientos de la caja torácica y del diafragma, que, bueno, en los directos que he estado haciendo estos días los he explicado. Y también quiero colgar algún vídeo en mi web explicándolos un poco. Es muy importante para bajar hondo y para estar cómodo en el agua en general. Y nada, que se relaje, que haga tablas de relajación y trabaje en cómo relajarse mejor. Porque cuando te piensas que estás relajado, no estás relajado. Esa es la norma en la apnea. Nico, perdona, una Sí. pregunta que nos hace Iván Carol es si puedes dar unas pautas para usar oxígeno puro, por si a alguno se le ocurre usarlo. Eso tienes que sacar un título de O2 provider, de proveedor de oxígeno. Entonces, cuando lo haces, lo puedes hacer en un centro de buceo, te explican exactamente todo cómo funciona y qué es lo que tienes que hacer, y entonces eso te da permiso a llevar una botella de oxígeno en la embarcación y poder utilizarlo. Entonces, es un curso que es muy fácil, tardas muy poco tiempo en hacerlo, te explican lo básico y ya está. O sea que no quiero dar instrucciones porque la gente debería hacer este curso. Vale, queda claro. Pues bastante importante lo del tema del oxígeno porque no se sabía, la verdad que yo no lo sabía en concreto. Y es importante todo lo que sea formación. Y nada, solo decir que hasta aquí ha sido la entrevista a Nico Bullón. Muchas gracias por tu tiempo. Y Gracias a vosotros. si alguien quiere seguirlo tal, tiene su página web que es nicobullons.com y ahí pues verás una serie de pautas, entrenamientos y en fin, un sinfín de Bueno, actividades. ahí tengo los cursos también, una explicación de qué se hace en el nivel 1, qué se hace en el nivel 2, qué se hace en el nivel 3. Está todo bastante explicado y detallado. Y después en el calendario ya hay fechas puestas. La verdad es que me está llamando bastante gente. O sea que si alguien está interesado en hacer el curso, que no se lo piense demasiado porque quedarán las plazas que queden. Y por otro lado, en el apartado de freediving voy a ir colgando ejercicios, información útil, que al que le interese ahí estará. Pues nada, pues muchísimas gracias, Nico, y hasta pronto. Y también, perdón, tengo Instagram, que ahí voy colgando las fotos que hago debajo del agua y tal, que es donde estoy más activo, que es Nico Bujons, bastante fácil. Y si a alguien le interesa, a veces hago directos ahí explicando cosas interesantes, o sea que también, si alguien Ah, está interesado, ah, que... Ahora, Nico, si quieres, por el chat del club, como tú estás en el chat del club, puedes pasar el tema de tu página, el tema de tu Sí, Instagram, todo, porque cualquiera pues, le clica el link y vale. se pueda entrar.
perfectamente. Y muchas gracias. Vale, gracias a ti. Nada, tío. Nos vemos Un abrazo. pronto.